¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos nuestra tertulia agraria en Huesca Televisión. Hoy hablando de lo que fue ayer, un poquito más reposado, lo que fue esa asamblea general celebrada por Asaja y la jornada agraria que contó, entre otros, con la presencia destacada, como no, de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. Bueno, pues se ha hablado de muchas cosas. Se habló de agua, se habló de la PAC y de reivindicaciones del sector primario, con la presencia de más de 1000 personas en el Palacio de los Congresos, de Congresos de Huesca. Bueno, pues vamos a hablar de estas cuestiones en un momento. Una jornada, una asamblea en la que dio tiempo a muchas cosas, incluso para rendir homenajes, dar premios y tomar el pulso a este sector agrícola y ganadero tan importante en nuestra provincia. Vamos a hablar esta noche, quienes nos acompañan hoy para abordar esta cuestión media hora aproximadamente, con Fernando Regaño, que es de la Junta Directiva de Asaja Huesca. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches. José Fernando Luna, reelegido presidente de Asaja Huesca. ¿Qué tal, José Fernando? Hola, buenas noches. Enhorabuena. Gracias. Y Alfredo Cajal, que fue homenajeado ayer y que nos acompaña como grandísimo conocedor de este sector, durante casi 10 años director del Instituto Aragones del Agua y veterinario de profesión. Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Bueno, vamos a comenzar haciendo un poquito de balance. Se hablaron de muchas cosas ayer, pero ahora ya un poquito más reposado, como decía al principio, un poco con qué se queda uno, con qué sensación de lo que se vivió. Bueno, pues la verdad es que es una sensación buenísima, ¿no? Es decir, el que hagas una participación, dividas un acto importante para una organización como es Asaja, que hagas un acto, primero una asamblea general ordinaria en la cual pues se aprueben los presupuestos y se aprueben las cuentas del año pasado, y luego hagas una asamblea general extraordinaria que sea electoral y que no haya ningún problema, y luego ya llegues a una jornada agraria de la categoría que tuvimos, tanto por los homenajeados como por los participantes dentro de la mesa de debate, pues la verdad es que es un placer haber terminado esa jornada pues sin ningún tipo de incidente y pasándolo pues viendo que la gente estaba contenta, viendo que la gente había llegado el mensaje de los ponentes a ellos, y la verdad es que bueno, pues todo, yo creo que todo muy bien, la gente se fue muy contenta. Fue una jornada agraria interesantísima, de alto nivel, y por lo tanto como presidente de esa jornada pues muy satisfecho, ¿no? ¿Con qué se queda, Fernando? Sí, bueno, yo creo que fue un gran éxito y una prueba más que evidente de la importancia de este sector al que representamos, al sector primario, que es la agricultura y la ganadería, y una prueba evidente de la grandeza de lo que es el sindicato Asaja Huesca, porque pues movilizar, yo creo que a 1.200 o 1.300 personas no es fácil, ni aun con el compromiso de las comidas y todo esto. Yo creo que es muy difícil pues volver a concentrar a 1.300 personas en un acto así en la provincia de Huesca. Y un lunes. Y un lunes, exacto. ¿Con qué se queda, Alfredo? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones que habría que destacar, ¿no? Sobre todo las noticias que trajo la ministra en lo que hace referencia al agua, que a mí me parecen muy importantes, ¿no? El compromiso ese que Aragón estaba esperando y que poquito a poco va llegando. Piénsese que el Pacto del Agua es del año 92 y todavía nos faltan muchas horas por hacer. Bueno, pues el hecho de que el recrecimiento de Yesa tenga una partida presupuestaria para el año 2016 superior a lo que estaba previsto, a mí me parece muy importante. Me parece muy importante si es cierto que no tardando mucho empiezan las obras de Almudévar. Si además es cierto que eso es definitivo, ¿no? Que el proyecto de Viscarrués va adelante. Y por último, también muy importante, Monte Aragón. Monte Aragón lleva excesivos años terminado, con unos problemas, con otros. Bueno, pues a ver si de una vez por todas Monte Aragón se pone en servicio y sirve para esos regadíos que lo están esperando hace tanto tiempo, pero también para otra cosa muy importante, que es el abastecimiento de la capital de la provincia. Nosotros ya la etapa anterior, cuando estuve por primera vez en el Instituto Aragones del Agua, ya hicimos un proyecto para instalar una potabilizadora y una traída de agua desde el canal del embalse de Monte Aragón, con lo cual, bueno, pues ha pasado un tiempo que eso no ha llegado todavía, ¿no?
Bueno, a mí me pareció eso muy importante. Y luego me pareció muy importante la respuesta de los socios de Asaja a una llamada del equipo rector de la cooperativa, perdón, del sindicato, ¿no? Y en ese sentido una respuesta extraordinaria, ¿no? Y no solamente los socios, sino también las autoridades. Vino la ministra, pero estaba el consejero, el delegado del gobierno, la delegada del gobierno en la provincia de Huesca, la subdelegada, en fin, había un montón de fuerzas vivas que es muy interesante que estén presentes para que vean la realidad de esta provincia, que estaba plasmada en todos los que estaban allí presentes, ¿no? La inquietud que tienen los propios agricultores, los problemas que tienen los agricultores, que no son pocos, los ganaderos también. Bueno, los precios, eso ya se explicó también, ¿no? Que el mercado aporta el 70% de las rentas de los agricultores y ganaderos. Bueno, pues si ese mercado no se comporta de una manera positiva, pues la verdad es que lo tienen difícil, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la ministra pues fue conocedora de esos temas también. Bueno, yo creo además que se puso sobre la mesa y todos coincidieron, los ponentes que ahí estaban, en destacar el papel y esa función que también cumplen los sindicatos o las organizaciones profesionales agrarias. De hecho, invitaron ustedes al resto, pero un poco también Ángel Samper, el secretario de Aragón, habló de esa unión, de esa necesidad, ¿no?, entre todos por luchar por lo mismo. Bueno, sí, vamos a ver, ahí había una foto importante, pues que creo que es la primera vez, ¿no?, que en una jornada de una organización profesional pues estuvieran invitados todos los secretarios o presidentes de las otras organizaciones profesionales agrarias. Hay que entender que dimos un paso importante cuando se formó en Aragón la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, en la cual estamos las 4 organizaciones profesionales agrarias, más los colegios profesionales de veterinaria, ingeniería técnica, ingeniería superior, cooperativas e industrias agroalimentarias. Por lo tanto, estamos todos juntos para buscar ese nexo de unión entre el sector primario, el sector agroalimentario y la ciudadanía o el consumidor. Se está trabajando en eso, es una organización muy buena y de hecho pues la relación que hay es que estuvieron todos los presidentes de todas las otras organizaciones agrarias y Asaja, pues la verdad es que tenemos que agradecer que todo el mundo que se invitara estuviera ahí. Creo que había 67 invitaciones oficiales y había 61 personas asistentes. Creo que es un nivel importante de asistencia porque ahí estaban pues todos los consejeros del ramo desde que Fernando Luna es presidente, es decir, hemos estado con 4, incluyendo a 5, si ponemos que cuando Gonzalo Arguile estaba Alfredo Bonet de Medio Ambiente, y estaban todos. Es importante. Estaban los compañeros o los que también tenemos algún tipo de reivindicación, que son la Guardia Civil y la Policía por el tema de la seguridad en el campo, los compañeros de las cooperativas, de las agroindustrias, de la CEOS, de la CREA, de la Confederación Regional de Empresarios. No hay que olvidar que estaban todo, como ha dicho Alfredo, todas las autoridades políticas, estaban todos políticos, todos partidos políticos estaban representados, todos, los tradicionales y los nuevos, y luego pues estaban gente importante, el representante del Ayuntamiento de Huesca, el presidente de la Diputación Provincial, que cuando él fue elegido pues me dijo que él creía en nuestro sector y yo le dije que no, el sector no defraudará a la Diputación Provincial y por lo tanto pues la verdad es que bueno, no se puede pedir más, y como colofón pues si encima de la mesa tienes a la máxima autoridad del Ministerio de Agricultura, Isabel García Tejerina, y en la primera fila pues tienes a su secretario de Estado y a uno que ahora ya no sé si tiene en rango de secretario de Estado, pero estaba el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues te quiero decir yo que tener 2 secretarios de Estado y una ministra encima de la mesa, pues bueno, encima de la mesa, encima del escenario, pues es muy importante, ¿no? Satisfechos totalmente. Y bueno, y a partir de aquí pues no nos queda que hoy es una realidad, y la realidad de hoy es volver a ver si llueve, volver a ver cuánta agua tenemos, volver a ver cómo van los embalses, y lo que sí que está claro es que la ministra, pues nosotros siempre hemos dicho que hemos estado con muchos ministerios, ¿no?, pero siempre hemos pedido que la realidad se plasma con partidas económicas en los presupuestos generales del Estado para obras hidráulicas. Y creo que Arias Cañete empezó una obra y creo que Isabel García Tejerina ahí está, ¿no? Y para terminar, pasamos un periodo muy difícil con la remodelación de la PAC 2014-2020,
y teníamos muchos nervios encima de las organizaciones profesionales agrarias de que nuestra ficha económica se iba a caer, que íbamos a tener menos dinero, pero sin embargo se ha mantenido y ahora estamos pues un poco sacando otros temas para distorsionar un poco la realidad de la PAC cuando se nos puso encima de la mesa cuál era nuestra prioridad en la modificación de esta PAC y se dijo que era el status quo, mantener la ficha económica. Ahora tenemos esa ficha económica, hay un proceso de remodelación de la PAC en el 2016, vayamos a trabajar por una PAC más justa. Todos entendemos que no es la PAC que nos gusta a nosotros, pero a unos les gusta para un camino y a otros para otro. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo Consenso, para llegar a esa PAC pues que un poco deje contentos a todos, ¿no? Pero lo dijeron ayer muy claro, mi presidente nacional, Pedro Barato. La nueva PAC, al que le dé, se callará, y al que le quite, pues probablemente protestará. Y para terminar, una cosa muy importante, y es muy importante, la nueva PAC del 2020, el camino, y lo puedo adelantar porque me lo dijo ayer la ministra, es que va a venir basada con un sustento ya no de desarrollo rural, ya no de políticas medioambientalistas, sino en políticas dedicadas realmente a la prevención del cambio climático. Nos guste o no nos guste, tendremos que hacer desde la agricultura posiciones para seguir recibiendo el dinero de nuestro pago histórico, hacer posiciones dentro de lo que es la prevención del cambio climático. Bueno, ha tocado varios temas interesantes, sin duda, José Fernando Luna, pero no sé, me gustaría volver a la cuestión que os preguntaba al principio también del papel de los sindicatos, de las organizaciones profesionales agrarias, un poco de correa de transmisión con nuestras autoridades del ramo, etcétera, ¿no? Yo creo que, añadiendo lo que está diciendo José Fernando, pues que asistieron a la asamblea de ayer, en mi opinión, casi todas, por no decir todas las fuerzas políticas de esta región, y que es una prueba evidente de la no afinidad de este sindicato a ningún color político. Y en mi opinión creo que es fundamental que los sindicatos se unan, porque unidos son los que gestionarán y manejarán la política agraria comunitaria y la política nacional en el tema agrícola. Y con respecto a la asamblea, pues yo creo que hay que destacar, en mi opinión, 3 cosas. La primera, que todos reivindicaron un tema que es el agua, que el agua es necesaria y hace falta para, como bien dijo, creo que fue Pedro Barato, que no somos nosotros los grandes despilfarradores ni los grandes maltratadores del agua, sino que lo único que hacemos es transformar el agua en alimentos. Luego ya lo otro que para mí es importante que se oyó en la Asamblea es pues lo que acaba de decir José Fernando, lo dijo tanto la ministra como Pedro Barato, pues que el montante económico, la partida económica, los fondos europeos que tienen que venir de Bruselas en el periodo 2015-2020, está claro de que van a venir. A partir de ahí ya se podrán hacer las modificaciones o las pequeñas o grandes modificaciones, las que queramos internamente dentro de cada comunidad autónoma, entre todas. Y luego creo que hay que destacar, y para mí importantísimo, lo que dijo nuestro consejero, nuestro actual consejero, que es el que la política agrícola del Departamento de Agricultura, ya sé que es Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, a mí me cuesta también decirlo porque creo que no tiene nada de malo decir agricultura, dijo que había que darle un giro de 180 grados. Dentro de ese giro de 180 grados, pues puso un ejemplo en el que pues dijo que había que darle mayor peso a las comunidades de regantes de base. Sé por dónde va y qué es lo que quiere decir. Eso, en mi opinión, es muy complicado. Y lo segundo importante que para mí dijo el consejero fue que hay que favorecer o ayudar a las zonas desfavorecidas. Las zonas desfavorecidas, llámense la montaña o llámense las zonas áridas. Hecho también muy complicado porque esto es de mi cosecha. Está claro de que si esto se produce así o se hace algo así, el beneficiar o el complementar la discriminación que están sufriendo esas zonas será en decremento de otras zonas, de otras partidas económicas, con lo que eso conllevará. ¿Vale? Para mí esas fueron las 3 cosas o 4 cosas más importantes y, por supuesto, un hecho importantísimo para mí, y no lo digo porque esté él aquí delante, pues fue el homenaje a Alfredo, la placa que se le entregó a Alfredo, pues porque creo que es un aragonés de los que tardaremos muchos tiempos a volver a ver, y una persona que ha trabajado por Huesca, por la agricultura, por el agua y por los monegros.
Bueno, me gusta. La ganadería también. La ganadería también. Ya sabes que yo la ganadería también. fui hace muchos años, pero muchas gracias, Fernando. Bueno, la verdad es que uno casi se hace como nace, ¿no? Y a mí me ha tocado nacer, o me tocó nacer en una tierra en la que hemos vivido épocas muy difíciles, o se ha vivido épocas muy difíciles, en unos monegros súper secos, en unos monegros en los que comer un año suponía comer la mitad para ahorrar para el siguiente por si acaso no se podía, en fin, en una tierra que, como digo, ha sido bastante dura, ¿no? Y en ese sentido, pues a mí me educaron mis padres en esa dirección, ¿no? Y no he hecho más que repetir un poco la historia de ellos, ¿no? Luchar por esta tierra, luchar por la gente de aquí, por los ganaderos y vivir con ellos, que es lo que he estado haciendo a lo largo de mi etapa profesional, ¿no? En Sariñena he estado 30 años y bueno, pues he tratado con todo el mundo, he tenido, pues como siempre, ¿no? En la vida, épocas, momentos buenos, muy buenos con los ganaderos, otros menos buenos, pues porque las cosas no salían como uno esperaba y algunos incluso difíciles, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? El año 85 pusimos en marcha una feria que sigue siendo referente en Aragón y en España, que a veces nos olvidamos. Es que en Aragón es la segunda feria en importancia, y eso no lo decimos, ¿eh? Es la segunda feria en importancia. Sí, sí. Un pueblo como Sariñena, que tiene 3.000 habitantes, que es que estamos disputando a Barbastro, a sitios donde llevaban mucho más tiempo y, bueno, pues han quedado muy por debajo, ¿no? La ciudad de Huesca, pues no tiene, en fin, en una provincia en la que había sido las ferias siempre, o el carácter ferial había sido siempre muy amplio, ¿no? Pues han desaparecido en todos los sitios. Sin embargo, Sariñena, pues como digo, para mí es la segunda y una de las importantes de España, ¿no? Bueno, pues ahí hemos estado, ¿no? Y en cuanto a la jornada y en cuanto a lo que preguntaba la moderadora, referido a no solamente a los sindicatos, sino a cualquier tipo de unión de fuerzas que puede producirse o que debe producirse en la sociedad, sea en el sector primario o en cualquier otra, vamos, es que en estos tiempos no hacer eso supone, desde mi punto de vista, un suicidio, ¿no? Porque hoy un agricultor, solo él, pues es que no puede conseguir nada. Si no encauza sus reivindicaciones, sus pretensiones a través de una fuerza como puede ser Asaja o puede ser otro, ¿no? Pero en este caso Asaja, pues la verdad es que lo tiene imposible, ¿no? Y en ese sentido llevamos mucho tiempo animando a la gente a que también participe no solamente de los sindicatos, sino también de las cooperativas, en fin, de todas estas figuras que lo que hacen es aunar y sumar esfuerzos y fuerza. Y todos a una es mucho más fácil, como decías, Fernando, que todos a una, no solamente Asaja, sino todos los sindicatos, ¿verdad?, conseguir que en esta tierra, bueno, de una vez por todas se pongan en marcha todas las promesas que desde hace más de 100 años están ahí en el aire flotando, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos negociando la modificación del Pacto del Agua, el famoso... Bueno, es que sigo sin entender cómo hay gente que no se da cuenta de la realidad de esta tierra. Yo que, como he comentado, pues soy de los Monegros, he nacido allí y tengo ya unos años y por tanto tengo una memoria. Es que me gustaría que la gente viera una foto fija de lo que eran los Monegros hace 50 o 60 años. Que vieran esa foto fija y que se dieran cuenta de lo que hay ahora. Y eso solo ha sido posible por una cuestión, ¿eh? Por el agua. Por el agua. Yo lo expresé en una frase que me parece que resume todo, ¿no? Y es que no es la tierra quien da el fruto, sino el agua. La mejor tierra del mundo sin agua no da nada. ¿Pero hay conciencia de eso? Pues no lo sé, eso es lo que tenemos la obligación de intentar trasladar. Y sin embargo, somos capaces de producir sin tierra. Los cultivos hidropónicos, que hace mucho tiempo que funcionan, no tienen tierra, agua y sales minerales. Y las plantas se desarrollan perfectamente. Por tanto, insisto, el fruto no lo da la tierra, sino que lo da el agua. Y al agua tenemos que tratarla pues como merece, que a veces no lo hacemos. Solo, perdona, añadir lo que ha dicho Alfredo a la pregunta que tú le has hecho. Creo, si no estoy mal informado de los datos que yo tengo, que el 3% de la superficie nacional de las 20 millones de hectáreas es regadío y producimos el 70% de los alimentos. Es decir, el 3% de la superficie produce el 70% de los alimentos. Fíjate si es importante el agua y lo bien que la gestionamos, que esa, en mi opinión, es la obligación de los políticos que nos gobiernan y de los medios de comunicación de transmitir a la opinión pública que está pensando que nosotros somos, como he dicho antes, los grandes depredadores, los grandes despilfarradores, que no sé qué del agua, que nosotros lo único que hacemos es transformar el agua en alimentos.
Y al hilo de lo que estoy diciendo, creo que José Fernando Luna también está luchando mucho por eso, con su famoso cuaderno de que 1 kilo de melocotones cuesta tantos litros de agua y todas estas cosas. De todas formas, está claro porque ese es nuestro representante en materia de agua y energía, ¿no? Bueno, yo de momento no sé dónde estoy. Sí que he salido de la Junta, si hay dos eslogans importantes que salen de la asamblea, de la jornada, es el que dijo Pedro Barato, de que nosotros no gastamos agua, sino que la usamos simplemente para transformarla en alimentos, y lo que dijo Alfredo Cajal, de decir, el agua no da alimentos, lo da el agua, ¿no? Yo creo que son dos frases que resumen el tema. Sí que está claro que Asaja no es solo agua y regadíos, que tenemos 19 sectoriales, que hay almendros, que hay olivas, que hay ovino, que hay extensivo, que hay sectoriales muy potentes, que tenemos, como nosotros nos cansamos de reivindicar, una política rural agrarizada, es decir, estamos de acuerdo, bueno, ya no sé que las gestionen los municipios o los alcaldes de los municipios, pero lo que sí que está claro es que tiene que tener un final agrario y ganadero. Y dentro de ese final agrario y ganadero, pues hay muchísimas cosas por hacer para que los fondos que salen de nuestra política de desarrollo rural reviertan otra vez en el sector primario. Es importante toda apuesta por todos los pueblos, porque sí que está claro que estamos hablando de que tener un pueblo abierto es cuidar el medio ambiente y es vertebrar el territorio. Por lo tanto, todo esto es muy, muy, muy importante, pero ya que se ha hablado de la Feria Sariñena, también hay que decir una cosa. Esta jornada se trasladó a lunes y se trasladó a 5 de octubre porque esta jornada ha ido ligada a la Feria Agroalimentaria de Huesca. Es decir, dentro de los órganos que participa siempre Asaja es la CEOS, y dentro de la CEOS, conjunto con la Cámara de Comercio, pues se organizó esta Feria Agroalimentaria y nosotros pues pusimos este grano de arena, que ha hecho falta un encaje de bolillos para encajarlo en el día del expositor, y desde aquí pues agradecer muchísimo a todos los expositores de la feria que colaboraron hasta altas horas para que la ministra se adaptara al horario de la jornada de Asaja y luego dar una vuelta por la feria, ¿no? Bueno, sí. Sí. Vamos a ver, hay una cuestión que no se habla mucho de ella, se va dando alguna pincelada, pero no se habla mucho de ella, ¿no? Y es algo que no es tangible, no se puede valorar, no se puede decir, pues vale tanto, ¿no? Que es el valor social que tiene el sector primario. ¿Alguien se imagina que no existiera el sector primario en Aragón? ¿Qué pasaría con nuestros pueblos? Es que nuestros pueblos no son las oficinas de los bancos, no son el Instituto de Enseñanza Media. Nuestros pueblos son una actividad que permite que esté ese instituto, que estén esos bancos, que esté todo eso, ¿no? Y eso es el sector primario. Es que cuando hablamos del sector y decimos el sector primario, el secundario, el terciario, el servicio, tal, bueno, pues esto es como una cadena. Y la primera anilla de la cadena, el primer eslabón, precisamente es el sector primario. Si ese se rompe, se cae todo lo demás. Y ese valor la gente no entra en él, ¿no? Es decir, bueno, tú vas por Zaragoza, o quizá en Huesca también, menos, pero vas por Zaragoza y le preguntas a alguien qué le parece la agricultura, no quieren saber nada, ¿no? A mí me parece que ese es un trabajo que hay que hacer y que hay que concienciar a la gente para que sepan de la importancia que tiene el sector primario. No solamente la agricultura, sino también la ganadería, ¿no? En la vida de las personas, de todas las personas, del mundo rural y de la ciudad. Pero sobre todo que piensen que es que los pueblos sin sector primario estarán cerrados, cerrados. Sariñena, que yo lo pongo muchas veces de ejemplo, estoy seguro que si no tuviera, o hubiera tenido, o tiene, un sector primario tan boyante, Sariñena tendría 600 habitantes. No tendría más. Ahora tiene 4.000. Tendría 600. Sí. No sería ni cabecera de comarca. Eso está claro. Yo también lo pienso así. Claro. Entonces, pues que le demos la importancia que tiene. Para mí tiene muchísima importancia. Tanto lo que es la agricultura como la ganadería. Y en cuanto a la ganadería, hay un sector que está bastante olvidado, que es el del ovino, que probablemente no hay ninguna otra profesión tan sacrificada como esa. Tan sacrificada y tan poco compensada. A mí me gustaría que también se hiciera una reflexión al respecto, y cuando alguien va a la tienda a comprar 1 kilo de costillas y le pueden parecer caras, pues que sepa que aquel hombre que ha estado produciendo esos corderos para que las costillas probablemente no se ha ganado la vida. Más allá de haber vivido una época pues bien difícil para él, ¿no? Sí. ¿Vale de este tema? No, queda por ir concluyendo ya. No, que nosotros, vamos a ver, nosotros, todo que se ha hablado aquí,
la primera piedra de nuestra política de desarrollo rural que siempre defendemos, aparte de la incorporación de jóvenes. Bueno, hay 5 patas importantes. La incorporación de jóvenes, que también se premió ayer. Trabajo para las mujeres, apoyo a los seguros agrarios, luego todo el tema de lo que es la modernización de explotaciones, concentraciones y modernizaciones de regadío y modernizaciones de explotaciones ganaderas. Pero luego hay una que nosotros es la principal, es decir, apoyo. La política de desarrollo rural tiene que tener una finalidad que es apoyar a zonas y a sectores desfavorecidos. En la montaña tenemos zonas, lo ha dicho Fernando, tenemos zonas áridas y zonas montañosas que no pueden salir adelante con una política productiva, porque producir cereal, producir en la montaña ganadería es difícil y es duro. Si quitamos a los ganaderos y si quitamos a los agricultores de la montaña queda una selva para osos. Sí, sí. Y entonces es los que estamos manteniendo los caminos y los que estamos manteniendo todo. Y para terminar, decir, nosotros tenemos 2 posiciones que se los llevó muy clara la política. Es decir, la ministra, si tenemos una situación de la agricultura que todos nos llenamos la boca de que es un sector estratégico, hagámoslo estratégico, liberémoslos de todas decisiones del político de turno subjetivas, el caprichito del polígono de turno que nos ponga una norma más o que nos ponga un papeleo más. Y para terminar, lo que tú has visto, Alfredo, Asaja está trabajando en la Alianza Agroalimentaria, que es introducirnos dentro del ciudadano, y Asaja ya hace más de 4 años que les pide a todos y a cada uno, ministros y consejeros del ramo, decirles es una asignatura de agroalimentación en la escuela, empezar las bases, que sepan que el yogur no lo saca la vaca, que hay que transformarlo y hay que dar de comer a la vaca. Parece mentira que diría que no lo saca la nevera, que es lo que cree la gente. Sí. Bueno, una jornada que en definitiva dio muchísimo de sí, que la han podido seguir a través de nuestro diario digital Noticias de Radio Huesca, y también aquí en Huesca Televisión le queríamos hacer un cariño especial a todo lo que fue ayer esa jornada, que en definitiva sirvió para reivindicar una vez más nuestro sector primario tan importante y verdaderamente estratégico. José Fernando Luna, Alfredo Cajal, un placer, y Fernando Regaño, muchísimas gracias por haber venido esta noche a Huesca Televisión. Vamos a quedarnos, para quien no pudo estar ayer, con un pequeño extracto de lo que dijo la ministra Isabel García Tejerina. Cada vez, además, llegamos a más gente a través de nuestras exportaciones, 41.000 millones de euros en 2014, esto es un 23% más que en el año 2011, un importantísimo ritmo de conquista de los mercados internacionales. Son cifras espectaculares que parecen increíbles, pero son cifras que se alcanzan gracias a la suma que empieza aquí en la provincia de Huesca con cada uno de vosotros. Y desde luego mucho tiene que ver vuestra labor con el hecho de que los españoles seamos una de las sociedades cuyos individuos, cuyos hombres y mujeres viven más años. Desde luego, los alimentos, vuestros alimentos, juegan un papel fundamental y tenedlo por seguro. Pero además es importantísima la vida que le dais al territorio. Territorio que ocupáis porque os pertenece, pero desde luego territorio que construís y conserváis el paisaje del que todos disfrutamos, y también con vuestro trabajo contribuís a la recuperación económica de España. Yo quiero que sepáis que el objetivo de este Gobierno, de nuestro Gobierno, es que todas estas contribuciones que hacéis, estas contribuciones a la salud de las personas, a la salud del territorio, a la salud de la economía española, sean cada vez más conocidas y más reconocidas por el conjunto de la sociedad. Y yo creo que en gran medida lo hemos logrado, y era uno de los objetivos de esta legislatura, que la sociedad conociera y hablara y se enorgulleciera de la labor de los agricultores y ganaderos, porque queremos, desde luego, que vuestros esfuerzos tengan la compensación que merece, que desarrolléis vuestra actividad en las mejores condiciones y también con la mejor remuneración posible.